El crecimiento espiritual es uno de los aspectos más desconocidos de la sociedad y que a su vez tiene una gran trascendencia para cualquier individuo. Bienvenido a Conociendo tu Camino, conducido por el capitán Francisco Ernesto Valdés Becerra, con temas para tu crecimiento espiritual. Bienvenido. Tema de lo que es el matrimonio, ¿verdad? Y estamos ¿cómo se llama? En este su programa y esperamos que puedan ustedes disfrutarlo. Bienvenido, padre Oliver. Pues muy buenas tardes, te saludo con mucho cariño, Paco, y a todos los radioescuchas, a todos los que están con nosotros en estos momentos, y pues es un placer poder estar compartiendo un poco sobre la riqueza del sacramento del matrimonio, de manera especial sobre algo muy importante que la mayoría a lo mejor desconoce que existe dentro de la Iglesia, que es la nulidad matrimonial. Correcto, sí. Sí, es muy importante esto de lo que es el matrimonio y principalmente con nuestra Iglesia, que es madre y maestra, ¿verdad? Pues también, pues a veces hay muchas preguntas en eso de cómo se puede anular un matrimonio por la Iglesia, ¿no? Así es. Entonces, pues usted, no sé si nos puede decir por ahí el tema un poquito más amplio ya como... Sí, así es. Bueno, partimos del hecho de que el matrimonio en la Iglesia es uno de los sacramentos, ¿no? Y la misma palabra sacramento lo dice todo, es algo sagrado. Viene de sacro, que es sagrado, y porque es querido por Dios. El matrimonio, aparte de ser de orden natural, es de orden divino, porque es Dios mismo el que precisamente lo pide, lo manda, crea hombre, mujer, dice el Génesis, los bendice y les dice crezcan, multiplíquense y llenen la faz de la tierra, y así surge la familia humana. De ahí que para nosotros en nuestra fe el matrimonio y la familia son de orden natural, pero sobre todo de orden divino, y por lo tanto son algo sagrado. Y lo sagrado se tiene que proteger y cuidar, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, partiendo de ahí, hay toda una historia en el tema del matrimonio dentro de la Iglesia. Ha evolucionado a lo largo de la historia de la Iglesia la cuestión del sacramento del matrimonio. Al principio no existía como tal, eso hay que decirlo, como lo entendemos hoy en día. Antes se hablaba de matrimonios clandestinos, donde simplemente las dos partes se prometían amor eterno, como decimos, ¿verdad? Coloquialmente, se juraban fidelidad, etcétera, y pues ya era un pacto, un contrato entre dos personas, ¿no? Y de hecho así lo entendemos todavía hoy en día en la Iglesia Católica. El matrimonio ciertamente es un sacramento, es algo sagrado, pero sobre todo es una alianza, es una alianza, es un pacto, es un contrato entre dos personas, ¿no? Que hay que decirlo, parte importante de este pacto, de esta alianza, de este contrato, pues es la libertad y la voluntad. Resalto esto porque todos los casos que nos van a hablar de un matrimonio nulo, es decir, no existente, van más que nada en una afectación en la libertad y en la voluntad de alguna de las dos partes en el momento de hacer el contrato, el pacto o la alianza. Por ejemplo, Paco y todos nuestros hermanos que nos están escuchando, el matrimonio, como muchas otras cosas en la Iglesia, tiene una normativa dentro de la Iglesia Católica que es parte de lo que nosotros llamamos derecho canónico o código de derecho canónico. Así como en la ley civil existe el Código Civil, en la Iglesia existe también un código, el código que regula toda la ley, la disciplina, la vida de la Iglesia. Existe actualmente este código de derecho canónico
Actualmente es el Código de 1983, que Juan Pablo II pues manda a reformar, a actualizar un código anterior, que era el Código de 1917. Juan Pablo II manda a hacer una renovación y surge lo que es, repito, el Código de 1983, mandado por Juan Pablo II. Y es el código que nos sigue rigiendo hasta el día de hoy, con algunos cambios ya en algunos de sus cánones. Sobre todo el Papa Francisco es el que ha hecho muchas modificaciones a muchos cánones de este código. Y hablando del matrimonio y en este tema de la nulidad matrimonial, pues es el Papa Francisco el que ha hecho varias renovaciones o modificaciones al tema del matrimonio en la codificación canónica de la Iglesia, ¿no? Y bueno, dicho esto, en el canon 1057, hablando del matrimonio, se nos dice lo siguiente, que el matrimonio lo produce el consentimiento de las partes. Legítimamente, ese consentimiento debe de ser legítimamente manifestado entre personas hábiles, ¿verdad? Consentimiento que ningún poder humano sin duda puede suplir. De ahí que hablamos que el matrimonio es para siempre, hasta que la muerte le separe. Ningún poder humano lo puede suplir, ¿no? Que lo que Dios ha unido, decimos en el rito del matrimonio, que no lo separe el hombre, ¿verdad? Ningún poder humano puede suplir o echar abajo. El consentimiento matrimonial, sigue diciendo este canon 1057, es un acto de la voluntad. Y aquí viene lo interesante. Es un acto de la voluntad por el cual el hombre y la mujer se entregan y se aceptan mutuamente en una alianza irrevocable para constituir el matrimonio. Y aquí puntualizo, es un acto de la voluntad. Luego entonces, cuando esa voluntad se ve afectada por alguna razón, no existe matrimonio, no existe alianza, aunque haya una ceremonia hermosísima en la catedral de la ciudad, ¿verdad? Y celebre el mismo obispo o el mismo cardenal, pero si en los dos que están haciendo ese pacto, ese contrato, esa alianza, hay una afectación en su libertad y en su voluntad, no existe matrimonio. Y bueno, ahí donde comentamos… De hecho, ahí quedaría consumado el matrimonio, si en los casos no… Sí, ahorita vamos a hablar de la parte de la consumación, porque la consumación es un, digamos, un capítulo de nulidad, porque puede haber ceremonia, sí puede haber pues la plena libertad y voluntad, todo pudo haber estado muy bien, pero por alguna circunstancia no hubo consumación. Ahorita hablamos de eso, porque al hablar de consumación nos referimos a la cópula, a la intimidad, al acto sexual, genital como tal, ¿no? Pero bueno, ahí es una de las muchas causales que se da, porque muchos, por distintas circunstancias, celebran su matrimonio y no lo consuman, no hay noche de bodas. Se dan casos extraordinarios, parece increíble, pero hay cada situación en la vida de las parejas que, caray, podemos escribir hasta novelas o películas sí, sobre cada uno de los casos, ¿no? Pero volviendo al punto de que el consentimiento matrimonial es el acto de la voluntad por el cual el hombre y la mujer se entregan y se aceptan mutuamente, y así surge el matrimonio. Cuando hablamos de consentimiento matrimonial, para que me pueda yo explicar de una mejor manera a los que se les haga raro eso de qué es el consentimiento matrimonial, los que han ido a una boda, que creo que la mayoría han participado, es en el momento en el que la parejita, ¿verdad?, se dice esas palabras que ya todos sabemos: yo, fulano, te acepto a ti, fulana, como mi esposa, prometo serte fiel en lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad, y que se les olvida, ¿no? Sí. Y el sacerdote ahí le sopla y hay nerviosismo. Ese momento es el consentimiento matrimonial, donde por las palabras que él y ella se dicen, hay una entrega y una aceptación, ¿no? Yo te acepto a ti, ¿no?, como mi esposa. Yo prometo.
y viceversa. El uno al otro se intercambian esas palabras. Esas palabras es, por decirlo así, como que el corazón del sacramento del matrimonio, es el consentimiento matrimonial. Porque en ese consentimiento, en ese intercambio de palabras de yo te acepto a ti, fulano, fulana, como mi esposo o esposa, pues podemos decirlo externamente, de palabra, pero hay muchas circunstancias en el interior de la persona que nos hablan de lo contrario. Entonces ahí hay una afectación en la libertad o en la voluntad. A lo mejor uno de ellos no quiere realmente lo que está diciendo. Y aquí es donde hablamos precisamente de que debe de existir una completa adecuación entre lo que digo y lo que quiero. Porque puedo estar diciendo ahí en la ceremonia una cosa, pero no la puedo estar deseando y queriendo. Entonces, no hay matrimonio. No hay matrimonio. El matrimonio es nulo. Y aquí voy. Nulo, es decir, nunca hubo, nunca existió matrimonio. Y aclaro esto porque para muchos sí es como que un poco complicado, y te lo digo porque pues muchas personas me lo han preguntado con un poco de asombro y de sorpresa, el por qué la Iglesia divorcia a las parejas, ¿no? Y hay que aclararlo, y es el primer punto importante. En la Iglesia no existe el divorcio, existe la nulidad matrimonial. Diferencia que el divorcio es por la ley civil y se puede dar cuando quieran las personas, por cualquier motivo, por cualquier razón, no se entendieron, hubo algún problema concreto y ellos deciden separarse por la ley civil. Y por la ley civil entonces, simplemente porque uno o los dos quieran ya divorciarse, lo pueden hacer y no pasa nada. Inclusive ya está hoy divorcios express, ¿no? Sí. Y en la legislación civil, pues hay ahorita en el tema del divorcio, pues ya hay muchas modalidades o como esto, ¿no? De los divorcios express, ya no es que las dos partes estén de acuerdo con que una meta la demanda, pues ya puede proceder, etcétera, ¿no? En la Iglesia no es divorcio, es nulidad. Es nulidad, es decir, se hace un proceso de nulidad matrimonial que, por cierto, aquí en nuestra diócesis de Córdoba y en todas las diócesis del mundo entero, pues existe lo que llamamos un tribunal eclesiástico, ¿no? En la curia diocesana o en el obispado, ahí se encuentra el tribunal eclesiástico conformado por 2, 3 o más sacerdotes que se encargan de hacer toda esta investigación o todo este proceso de nulidad matrimonial. A alguna de las parejas que nos están escuchando que esté viviendo esta situación, que se casó por la Iglesia, se separó, ahorita está con una nueva pareja, una nueva relación y desea contraer nuevas nupcias, no sabe qué hacer, desea comulgar, porque ese es un punto muy importante, ¿no? De que muchas veces, pues bueno, se casaron por la Iglesia, no funcionó por X o por Y, se separaron, se divorciaron por lo civil, pero por la Iglesia no saben cómo actuar y ya se encontraron una nueva pareja, ya incluso llevan años en esa nueva relación con hijos, ya fundaron una nueva familia, pero el tema del no poder comulgar porque ya uno de los dos o los dos estuvieron antes casados por la Iglesia y no saben qué hacer, ¿no? Y pues bueno, el qué hacer es eso, ir a tu diócesis, preguntar con el sacerdote más cercano que haya ahí, en el sacerdote de tu parroquia, y decir dónde puedo yo ver lo de mi caso de nulidad matrimonial, y te van a mandar ahí a las oficinas del obispo, curia o bien obispado, y ahí está el tribunal eclesiástico, y ahí puedes tú informarte, te dan los requisitos que hay que llevar, que juntar, que recopilar, te damos un cuestionario que le llamamos libelo, son ciertas preguntas referentes a la relación, ¿no?, de ese matrimonio realizado por la Iglesia. Tú contestas ese cuestionario, lo llevas con todos los documentos que se te piden y entonces revisamos lo que tú has respondido
Y a partir de ahí vemos si hay, le llamamos nosotros en latín, fumus juris, ¿no? Que es decir, si hay fundamento o hay un indicio, ¿no? Hay un indicio de que pudiera existir nulidad en ese matrimonio, y empieza el proceso. ¿No? Es importante porque muchos, repito, no saben a dónde ir o cómo hacerle. Empieza el proceso de nulidad matrimonial para revisar si hubo alguna causa que hizo que desde el momento de la boda, del consentimiento matrimonial, hubo alguna situación que nos hable de que nunca existió matrimonio. Entonces la Iglesia no divorcia, la Iglesia investiga a través de este proceso de nulidad matrimonial y después de la investigación, pues simplemente determina: desde el principio no existió matrimonio porque hubo una afectación en la voluntad y en la libertad, y existe esta causa de nulidad matrimonial, ¿no? ¿Sí? Y vienen las causas, que ahorita mencionaremos algunas, porque han de estar preguntándose, bueno, ¿y cuáles son las causales? ¿No? Sí. Son muchas, son varias, y pues bueno, no sé si podamos entrar ya al tema o alguna otra inquietud. Bueno, por lo pronto. Van a haber varias preguntas. Yo creo que dentro del mismo tema van a surgir las respuestas, ¿verdad? Por ejemplo, yo tengo una pregunta y a ver si ya podemos estar en el tema. ¿Cuáles serían los motivos para anular un matrimonio católico? Sí, pues es propiamente lo que llamamos las causales, ¿no? Las causas de nulidad matrimonial. Las causas de nulidad matrimonial van directamente en relación a el consentimiento, que repito, es lo que hace un matrimonio o un sacramento del matrimonio en la Iglesia. Las palabras del consentimiento, donde repito, insisto, para que quede claro, si en ese momento del intercambio de las palabras, que es el consentimiento, yo te acepto a ti y prometo serte fiel, etcétera, las palabras no coinciden con la voluntad y la libertad, ¿sí? Entonces no hay matrimonio. Hay muchas causas. Por ejemplo, el capítulo de nulidad que más se da es lo que nosotros llamamos la cuestión de el grave defecto de discreción de juicio. Ahorita lo explico, es la terminología canónica. Es el canon 1095. ¿Sí? El canon 1095 en el Código de Derecho Canónico pues nos habla del grave defecto de discreción de juicio, que implica tres cosas y bueno, a grandes rasgos. En una palabra que no es técnicamente la correcta, pero se aproxima para que me pueda yo explicar y pueda ser más entendible para nuestra audiencia, es lo que nosotros podríamos llamar la inmadurez, ¿no? La inmadurez en alguna de las partes, ¿no? Va más allá, pero repito, para que se pueda entender un poquillo más, quedémonos con la cuestión de la inmadurez. ¿A qué va? Son incapaces de contraer matrimonio, primero, quienes carecen de suficiente uso de razón. Una razón, que no tengan suficiente uso de razón. Hasta rimó. Aunque tengas 18, 19 años, ¿no? Claro. Bueno, una cuestión es la cuestión el tema de los impedimentos. Un impedimento es diferente a una causal. Tú has mencionado la edad. Ciertamente por la Iglesia se pide la edad de 18 años, ¿no? Si no tienes 18 años, entonces hay un impedimento. La edad, que no es 18 años, te impide contraer matrimonio. Pero pon que tengas 18, 20, 25, 30, ¿no? Aunque seas mayor de edad, pero a lo mejor no tienes el suficiente uso de razón. Tema de muchos chicos o chicas, sobre todo hoy en día, que pues de alguna u otra manera no lograron desarrollar del todo, ¿verdad?, su cuestión psicológica, ¿no?, que dependen demasiado de mamá, de papá, que no son capaces, que es otro punto, de asumir las obligaciones de un matrimonio, de hacerse responsables por sí solos de una nueva vida
al lado de una persona, que la mamá los tiene que estar manteniendo o el papá, que no hay responsabilidad, repito, es el que precisamente no hay esta capacidad para asumir las obligaciones del matrimonio, es donde se asimila lo que llamé inmadurez en alguno de los dos. Pues bueno, es una razón, no era capaz para el matrimonio, no estaba maduro para asumir las obligaciones del mismo, ¿no? Tenía una afectación, ¿no? Y bueno, ya ni se diga quien no puede asumir las obligaciones del matrimonio por causas de naturaleza psíquica. También se puede dar el caso, ¿no? Que hay quien tiene algún problema psicológico fuerte y pues bueno, a veces los papás por querer que sus hijos hagan una vida normal, conscientes de que no pueden hacerla porque tienen alguna afectación psíquica, psicológica, se ven demasiado inmaduros los muchachos, pero aún así los quieren orillar a que se casen, y obviamente la mayoría de esos matrimonios pues fracasa porque no tienen la madurez psíquica, ¿no? Para asumir las obligaciones del mismo. Cuando se ve afectado un poco también por la cuestión de que van embarazadas, ¿no? Bueno, ese es otro tema, también es otra causal, ¿no? Pero andando un poco en esto de la inmadurez, pues es cuando precisamente el jovencito quiere seguir siendo jovencito toda la vida. Hijo de familia, ¿no? Quiere seguir siendo hijo de familia, quiere seguir teniendo una vida de soltería, ya teniendo una responsabilidad, ¿no? Desde que no trabaje, que depende siempre del papá, que tenga siempre una vida de fiesta, ¿no? Y no asuma las obligaciones propias del matrimonio. Es mucho en solamente este canon, ¿no? 1095, que habla sobre esto de la indiscreción de juicio, falta de discreción de juicio, ¿no? Que, repito, tiene mucho que ver con la cuestión de la inmadurez y se profundiza mucho en el tema, ¿no? Otro, por ejemplo, ya que lo mencionaste, pues es cuando pues ella o ellos salen embarazados, ¿no? La razón por la cual se casan no es porque quieran estar juntos de principio, de entrada, sino porque pues ya se embarazaron y pues tienen que cumplir. Entonces allí hay una afectación en la voluntad y en la libertad, porque si no estuvieran embarazados, quizá no desearían casarse, ¿no? Pero la razón que los lleva a contraer nupcias es el embarazo, ¿no? Entonces, pues no, ahí el matrimonio es nulo. Aclaro, ciertamente hay casos donde pues están embarazados, pero que en verdad con plena libertad, con plena voluntad, ¿no? Con toda la conciencia, ellos dicen, pues sí queremos. O sea, sí, a pesar de que estamos embarazados, no es la razón el estar embarazados por la cual queremos contraer matrimonio, sino porque de por sí queremos hacer una vida juntos. Estamos ya en amor y tenemos un cierto afecto amoroso, donde sí estamos consintiendo que por el amor y por el amor del bebé, ¿verdad? Pues nos vamos a unir, ¿no? Así es, pero que no sea de pues ni modos, ya saliste embarazada, tengo que cumplir, o luego ciertamente sigue pasando en pleno siglo XXI, ¿verdad? Que los papás obligan al muchacho a ser responsable, a cumplir, ¿no? O los papás de la mamá obligan al muchacho a que les cumpla, y pues ni modos van a contraer matrimonio por la iglesia, pero no con la libre y plena voluntad. Es el embarazo los que los está orillando o forzando a tomar la decisión. Luego entonces, matrimonio nulo. Sí, así es. Sí, porque a veces aquí el hombre a lo mejor sí quiere tener la responsabilidad por amor y dar el paso hacia el matrimonio, pero a lo mejor la chica está embarazada y la obligan los papás, ¿no? Así es. Tienes que cumplir porque aquí no queremos a una mujer embarazada y tú tienes que tener tu propio hogar en donde puedas desarrollarte y ir allá a tener tu bebé, ¿no? Sí, es increíble porque pues ya en la vida diaria, ya en la práctica, pues suceden todas estas tipos de situaciones, ¿no? Donde los papás, no, ahora cumples, ya saliste con tu domingo 7, pues órale, ¿no? Sí. Y los obligan, los forzan, los orillan a tomar esta decisión, ¿no? Y pues bueno, es una de tantas causales, ¿no? Una más, por ejemplo, que se puede dar mucho sin querer,
es la cuestión que llamamos en el canon 1102, la condición, bajo condición le llamamos, ¿no? El capítulo de nulidades bajo condición de futuro, donde, como la palabra lo dice, hay una condición para casarse. Uno de los dos pone una condición. Me caso contigo, pero sí, ¿no? Y luego entonces se da el contrato matrimonial, se da la ceremonia, ¿no? Se da la boda, pero bajo esa condición de que uno de los dos tiene que cumplir con lo que el otro o la otra pidió. ¿Y qué pasa si el otro no cumple con esa condición que se puso? Y pues bueno, es matrimonio nulo, ¿no? Bajo condición, bajo condición. Hoy en día, Paco, fíjate, y queridos hermanos, todos los que nos escuchan, se está dando un poco más la cuestión de lo que nosotros llamamos aquí en derecho canónico la exclusión por la exclusión de alguno de los bienes o fines del matrimonio. Es el canon 1101. Dice que si uno de los contrayentes o ambos excluye con un acto positivo de la voluntad del matrimonio mismo o un elemento esencial del matrimonio o una propiedad esencial, contrae inválidamente. Cuando hablamos de propiedades o elementos esenciales, pues dentro de esos es la fidelidad, la unidad, obviamente, la indisolubilidad, es decir, que el matrimonio es para siempre, y sobre todo la cuestión de la procreación, la prole, los hijos, ¿no? Y hoy se da mucho que se casan pero no quieren tener hijos, ¿no? No se abren a la vida, ¿no? Y es un tema bien polémico, ¿eh? Es un tema muy polémico hoy en día porque las nuevas generaciones crecen así, ¿no? Por todo el ambiente que nos está rodeando, sobre todo en Europa, obviamente, pero aquí en nuestro lugar, sobre todo se está dando mucho ese tema de que ya no quieren tener hijos, ¿no? Por las razones que sean, ¿eh? Vamos a disfrutarnos 5 años. Así y vamos a divertirnos, a salir a los discos, a ver el cine, a pasear. Sí, así es. Y después de 5 años, si puede venir el bebé, adelante. Y si no, pues ahí la dejamos, ¿no? Así es. Pero bueno, aquí sí hay que distinguir porque, digo, son temas muy quisquillosos. Cuando a lo mejor no quieren por el momento, pero no se están negando completamente a la vida, bueno, ahí todavía, ¿no? Hablamos de un matrimonio válido, ¿no? Pero cuando desde el principio dijeron nos casamos, pero sin hijos, no queremos hijos. Caray, ¿no? Matrimonio nulo porque se están excluyendo desde el principio una propiedad importante del matrimonio que son los hijos. Correcto. Padre, pues está muy interesante ahorita el tema. Vamos a unos espacios comerciales y regresamos. Muy bien. En unos momentos regresamos aquí a Radio Corber, la radio inteligente, la radio por internet, con su programa Conociendo tu Camino para tu crecimiento espiritual, y aquí con el tema de nulidad de matrimonio con el presbítero Oliver Villalobos. En un momento regresamos a Conociendo tu Camino. Quédate en Radio Corber, la radio inteligente, la radio por internet. Amigos, soy un taquero alegre y simpático. ¿Quieres disfrutar de unos tacos bien sabrosos? En Pepe's Tacos tenemos el puro sabor mexicano al pastor, de bistec, longaniza, sesos, cabeza, lengua y tripa. Preparamos ricas tortas de pierna, milanesa de pollo, quesos al pastor y mucho más. Pambazos, sincronizadas, quesadillas, gringas, la bebida de tu preferencia. Abierto desde las 9 de la mañana hasta las 10 de la noche. Pepe's Tacos, el puro sabor mexicano. Avenida 4 entre calle 5 y 7, calle 11 esquina Avenida 4 y Avenida 3 entre calles 7 y 9 en Córdoba. Pepe's Tacos.
El Sabueso, clínica veterinaria, venta de mascotas, estética canina, accesorios y alimentos para todo tipo de mascotas. En El Sabueso, las aves, reptiles, peces, gatos y perros son nuestros consentidos. El Sabueso, las tiendas más surtidas de la región. 2 direcciones. Calle 18 frente a Hidrosistema con teléfono 71-275-70 y Avenida 13 esquina calle 8 frente al Parque Centenario con teléfono 71-487-30 en Córdoba, Veracruz. Mamá se merece todos los regalos del mundo y para este 10 de mayo, bríndale una serenata con la música más bella del mariachi Sonidos de la Niebla del maestro Poli Vázquez. Sí, señor. Para contrataciones vía WhatsApp 273-159-2424, 273-110-6847 y 273-688-2580 o búscanos como mariachisonidosdelaniebla.com.mx. Dispuestos para cualquier ocasión. Seriedad, puntualidad y profesionalismo. En tu próximo evento, disfruta de toda la música tradicional y bailable con el mariachi Sonidos de la Niebla del maestro Poli Vázquez. ¡Sí, señor! El Parque Ecológico de Paso Coyol te invita para que lo disfrutes. Ven a vivir una experiencia con la naturaleza y disfruta de su belleza. Activa tu cuerpo en su pista. Ven a disfrutar con las áreas de gimnasio al aire libre, sus juegos infantiles. El Parque Ecológico de Paso Coyol te ofrece los servicios de cafetería, sanitarios, áreas verdes para picnic, pórticos, salón, auditorio y mucho más. También podrás participar en nuestras actividades de zumba, yoga, tai chi y cursos de verano. Ven y disfruta el contacto con la naturaleza en el pulmón de la ciudad de Córdoba, Veracruz. Parque Ecológico de Paso Coyol. Hola, mi nombre es Jackie y te invito a que nos sintonices todos los lunes a partir de las 6 de la tarde. ¿En donde? En Radio Corber, la radio inteligente. Así es, va a ser un programa muy chévere. Radio Corber presenta el programa informativo Noti y Comentarios, bajo la conducción de Jorge Vélez. Los lunes, miércoles y viernes, a partir de las 11 de la mañana, por la frecuencia de Radio Corber, la radio inteligente, la radio por internet. Ya estamos de vuelta con el capitán Francisco Ernesto Valdés Becerra en Conociendo tu Camino. Continuamos. Estamos ya de regreso aquí con el tema de unidad de matrimonio, aquí en Radio Corber, la radio inteligente, la radio por internet, con nuestro presbítero Oliver, en donde nos está explicando amablemente todo lo que es el derecho canónico en esta situación de lo que es el matrimonio. Pues hay algunas otras más dudas, padre, donde tenemos que ver temas muy especiales de los causales, ¿no?, de nulidad de matrimonio, ¿no? Sí, realmente no vamos a agotar la materia, ¿no?, porque sí, son tantas las causas, sí, en verdad que son muchas las causas por las cuales un matrimonio no pudo haber existido desde el principio, desde el momento de la misma boda, ¿no? Y bueno, es importante solo resaltar lo que ha sido lo más común, por decirlo de esa manera. Ahorita estábamos hablando de la exclusión de uno de los fines del matrimonio, que es la prole, que son los hijos, tomando en cuenta pues las nuevas generaciones, ¿no?, donde ya la mayoría de ellos no quiere hijos, prefiere un perro, ¿no?, que un cachorrito, una mascotita, que un hijo, ¿no? Y pues el matrimonio, pues uno de los fines son los hijos,
Los bendijo y les dijo: crezcan, multiplíquense, llenen la faz de la tierra. El matrimonio es la base de la familia humana y pues el matrimonio pues es para estar abiertos a la vida, ¿no? A la vida, al don maravilloso de los hijos, ¿no? Y cuando desde el principio, desde ese momento de la boda, ellos dicen: nos vamos a casar, pero no vamos a tener hijos, ese matrimonio ya es nulo, en verdad, porque están excluyendo uno o los dos los hijos, porque puede ser que los dos no lo quieran, ¿no? O puede ser que de alguna u otra manera sea uno el que no quiera los hijos, ¿no? Y ha habido muchos casos, ¿no? Donde, por ejemplo, el varón es el que no quiere tener hijos, ¿no? Y busca la forma de evitar la procreación, ¿no? Y son problemas fuertes en la pareja, ¿no? Porque uno de los dos es el que no quiere tener hijos. Entonces el matrimonio puede ser nulo por la exclusión de ese fin del matrimonio que es la procreación. Que podrían entrar también los problemas psicológicos que traía a lo mejor la pareja del Claro. hombre por cuestiones de familia o patrones conductas de su padre, de su familia, que donde se vieron muchas cosas y dijeron: bueno, yo no quiero tener hijos. Así es. Sí, Me sí. caso contigo, pero... Sí, sin duda, detrás de esa decisión de no querer tener hijos, pues está toda una historia familiar, está toda una cuestión de psicológica, ¿no? Una afectación en la historia personal de la persona, de uno de los contrayentes, y pues bueno, pero están excluyendo el don de los hijos, matrimonio nulo. Quien excluye la fidelidad, ¿no? Que también es un tema muy importante, quien precisamente incluso desde el noviazgo ha sido infiel. ¿Cuántos matrimonios sufren por el tema de la fidelidad? Muchos, ¿no? Pero aquí hay que distinguir cuando la infidelidad o la exclusión de la fidelidad es un capítulo de nulidad. Es cuando se da esa infidelidad durante el noviazgo o durante la misma celebración, ¿no? Durante el mismo momento de la boda, del contrato matrimonial. No puede ser que tú estés diciendo en la ceremonia: prometo serte fiel, cuando en ese momento tienes a otra mujer, ¿no? Sí. Prometo serte fiel cuando en ese momento te estás teniendo una relación con otra persona, ¿no? Sí, la amante, ¿no? Que puede estar hasta en la boda, ¿no? Sí, casos de la vida real, ¿no? Como la película, estoy en la boda de mi mejor amiga. De mi mejor. Sí, y la verdad, quien ha sido ya infiel en el noviazgo y lo sigue siendo durante el momento del matrimonio, ¿no? Obviamente lo será después. Entonces, cuando la infidelidad es antecedente al contrato matrimonial, a la boda, o durante la ceremonia, ¿no? Repito, estoy diciendo prometo serte fiel, pero en ese momento tengo que ver con otra persona, pues es matrimonio nulo, ¿no? Porque estás excluyendo ya desde ese momento una propiedad que es la fidelidad, ¿no? Ojo, cuando es posterior una infidelidad, a los 2 años, a los 3 años, no puede quizá proceder como causal de nulidad, ¿no? Tiene que ser antecedente o durante el contrato matrimonial, donde desde ese momento se está excluyendo la fidelidad, ¿no? Y pues bueno, hay en verdad en ese tema mucho que ahondar, y por eso se tiene que analizar en el proceso que se empieza a realizar cuando una de las partes mete la causa de nulidad al obispado. Pues empieza todo un proceso y todo eso se tiene que ir investigando, ¿no? Se tiene que ir investigando. Bueno, como hay mucho que ahondar, dejamos eso de la exclusión de las propiedades y fines, que tocamos solamente la cuestión de los hijos, la cuestión de la fidelidad, y, por ejemplo, mencionar otro de los capítulos de nulidad, que ya algo tocamos, que es hablar de la violencia o el miedo, que también es muy común, ¿no? Cuando hay violencia o miedo en el momento del contrato matrimonial, yo te acepto a ti, ¿no? De esas palabras, en el momento de la boda, cuando alguien va con cierta violencia o miedo, pues sin duda el matrimonio es nulo. No existe matrimonio cuando alguien va a la boda por violencia
o por miedo. Y aquí pues hay infinidad de casos, ¿no? El más común, ya lo mencionábamos, un embarazo no deseado, ¿no? Un embarazo no deseado donde me caso por miedo. Por miedo a mis papás. Lo manejarían como por miedo. Sí, Okay. Porque muchas veces puede ser que la chica diga, no, pues ya salí embarazada, ¿sabes qué? Vamos a apresurar todo entre tú y yo, sabemos que estamos embarazados, pero tengo miedo a mi papá, tengo miedo a mi mamá, tengo miedo a mi familia, ¿no? Y pues no me queda de otra, no puedo salir embarazada, ¿no? Y el que tiene el valor, porque aquí Paco es otra parte importante en estos tiempos, el que tiene el valor pues de no acudir al aborto, ¿verdad? Pues por miedo acude al matrimonio por la iglesia, ¿no? Entonces, para evitar el qué dirán, Ese es otro punto. para evitar el miedo al papá, que a lo mejor es muy machista o muy estricto, a la sociedad, ¿no? Pues me caso, pero no me quiero casar. Me caso porque salí embarazada o porque embaracé y pues tenemos miedo al qué dirán o al cómo vaya a reaccionar papá o mamá. Sí. ¿No? O llegar, como dijo usted, a recurrir al aborto, ¿no? Sí, Es sí, algo sí. más grave todavía. Así es. Entonces, pues por ahí va la cuestión de la violencia o el miedo. Y ya digo, en el peor de los casos, que también se da, cuando hablamos de violencia, es cuando de plano el suegro está obligando al yerno, incluso hay hasta amenazas de muerte. O te casas como hija o te casas. Sí o sí. ¿No? Así es. Entonces, porque hay una violencia allí, pues está afectada la voluntad y la libertad, ¿no? Matrimonio nulo. ¿No? Matrimonio nulo, por violencia o miedo, ¿no? Aquí cabe una pregunta, presbítero. En el caso, por ejemplo, dice que tiene que ser en el lapso de la infidelidad, regreso un poquito a ese tema. Ya después de 20, 30, 35 años ya no puede afectar ahí el matrimonio, después de que tiene un matrimonio de 20 años y es fiel tanto ella o él, o a los 35 años. Bueno, aquí es una pregunta muy buena, Paco, porque se pueden dar varias situaciones. Por ejemplo, que después de 20, 25 años de matrimonio, le decía yo, él fue infiel, pues no procede, ¿no? Porque ya fue después de 20, 25 años que se dan muchos casos, ¿no? Aquí, insisto, la infidelidad como capítulo de nulidad, de exclusión de esta propiedad del matrimonio que es la fidelidad, debe de ser durante el consentimiento matrimonial. Pero, por ejemplo, si a los 20 años de estar casados me di cuenta, ¿no? O nos dimos cuenta de que durante la boda tú tenías tu amante ya, tenías otra pareja y así te casaste conmigo, pudiera proceder, si quieren introducir la causa por esa situación. Tengo que decir, mi estimado Paco y hermanos que nos escuchan, que de acuerdo al derecho canónico, en el canon 1060, ¿sí?, se nos dice precisamente que todo matrimonio se presume válido hasta que no se demuestre lo contrario, ¿no? Ese es un principio que sí hay que tener claro, ¿verdad? Porque puede haber alguna causal de nulidad en nuestro matrimonio y no la sabemos, ¿no? No la sabemos, no ha salido a la luz, no nos hemos dado cuenta de ello y ya llevamos 25 años, ya celebramos nuestras bodas de oro, ¿no? Y pues a lo mejor nuestro matrimonio sí fue nulo, hay una causal que lo puede hacer nulo, pero mientras no se demuestre, el matrimonio se da por válido. Todo matrimonio es válido mientras no se pruebe lo contrario. Y en ese sentido, pues ya que estamos en ese punto de que todo matrimonio se presume válido hasta que no se demuestre lo contrario, pues se dice, algunos que profundizan más las causas de nulidad o los temas de nulidad matrimonial, que siendo así estrictos, pues la mayoría de los matrimonios pudieran ser nulos o inválidos, ¿no? Sí. Quizá. Pero bueno, se presumen válidos mientras no se demuestre lo contrario, mientras no se introduzca una causa de nulidad matrimonial, mientras no haya una investigación y se descubra que en verdad, desde el momento del consentimiento, hubo una afectación en la voluntad y en la libertad de las que estamos hablando, ¿no? Exclusión, violencia, miedo,
dolo, ¿no? Sí. Hay quien por ejemplo, ya mencioné dolo, ¿no? Es otro de las causales, que es el ir al matrimonio, el ir al altar con mentiras, con engaños, ¿no? Sí. Y entonces pues la persona se va casando creyendo que, ¿no? El otro es, no sé, un caso concreto, ¿no? El que le dice a la novia que es médico en tal ciudad, ¿no? Y la viene a visitar y todo, y ella creidísima que es médico, pero es un narcotraficante. Digo, en el peor de los casos, ¿no? Sí, sí, sí. O no es el médico, es el conserje, ¿no? Sí. Pero ella empieza una relación porque cree que es médico, ¿no? Y tiene esa mentalidad. Luego entonces se casan y a la hora después del matrimonio, ya en la noche de luna de miel, le dice, ¿sabes qué, mi amor? Pues no soy médico, caray. Soy el barrendero. Soy el conserje, ¿no? Que no está mal, ¿no? Sí, sí. Pero él Puso le mintió. puso bata, pero no blanca, sino azul. Así es. Pero él le mintió. Él la engañó. Dolo, engaño, mentira, ¿no? Él la engañó. Y ella se casó con él porque sabía que era médico. Luego entonces, si ella, ojo aquí, si ella hubiese sabido a lo mejor que él era el conserje desde el principio, quizá no se hubiese casado, ¿no? Entonces se casó no por la persona, sino por lo que la persona le dijo que era, ¿no? No quería la persona, quería lo que la persona le dijo que era, insisto, ¿no? Ahí me caso, pero si eres médico, ¿no? Ajá, sí. Podríamos caer de nuevo a este tema de la condición, ¿no? Pero fue una mentira porque desde el principio él la engañó, ¿no? Él la engañó. Otro tema, por ejemplo, ya un poquito en esto, quizá si nos está escuchando algún canonista, una disculpa a los canonistas porque estoy tocando temas así como que muy prácticos o que se dan más, ¿no? Sí, claro. En común, quizá no con la terminología propia canónica, ¿no? Pero que tienen que ver con las causales. El tema de la esterilidad, ¿no? El tema de la impotencia, ¿no? Pues ya es profundizar también. Cuando sí la... Los caracteres de incompatibilidad, ¿no? Así es, cuando sí la esterilidad y la impotencia pudieran pasar como causal de nulidad. Cuando sí se le dio a conocer, cuando se le ocultó, ¿no? A lo mejor yo sabía que anteriormente, antes que yo era pues estéril, ¿no? Y te lo oculté. Ahí también puede entrar en dolo eso. El dolo es mentira o engaño. Yo te oculté, yo ya sabía que era estéril, ¿no? Yo ya sabía que era estéril. O yo ya sabía que era impotente, ¿no? Y no te lo dije. Y así nos casamos, te mentí, te engañé, ¿no? Te oculté esta parte. Pero si yo antes te lo dije, ¿sabes qué? Soy estéril, y tú aún así quisiste y aceptaste, pues el matrimonio es válido. Pero si yo te hubiese dicho antes que era estéril y tú querías los hijos forzosamente, a lo mejor no hubieses aceptado el matrimonio. Si me lo hubieras dicho, no me hubiera casado, ¿no? Entonces puede proceder la nulidad matrimonial cuando se ocultó pues algo tan importante como es la cuestión de la esterilidad, ¿no? Sí. La homosexualidad. Otra. ¿No? O alguna adicción. O la adicción, sí, también. Alcohol, ¿no? Cuando se oculta o se le miente a la parte sobre alguna situación. Hijos de relaciones pasadas, ¿no? Hijos de relaciones pasadas, cuando se ha ocultado eso, cuando no te lo dije en el noviazgo, cuando no te lo dije antes de contraer matrimonio contigo, que yo ya tengo un hijo o dos o tres, los que sea, ¿no? Te lo oculté. Y entonces, después de la boda, salió a la luz y pues viene el problema grande y él o ella dice, no, es que si yo hubiese sabido que ya tenías hijos, no me hubiera casado. Bueno, entonces puede proceder por allí. Me ocultaste que tenías hijos. Pudiera proceder. Sí, cómo no.
Oiga, padre, y también aquí me cabe una duda, ¿y quién puede anular el matrimonio? O sea, ya hablamos de lo que es la parte eclesiástica en los tribunales, pero en sí, ¿quién es el que ya toma la decisión? Dice, sí se puede anular el matrimonio. El tribunal eclesiástico está conformado prácticamente por sacerdotes de entrada, ¿no? O quienes hemos estudiado derecho canónico, ¿no? Dentro de la iglesia. Y bueno, está el vicario judicial. Aquí en nuestra diócesis de Córdoba es el padre Alejandro, que es el párroco de la iglesia de San José Obrero, es el vicario judicial, y un servidor que funjo como defensor del vínculo matrimonial. Entre nosotros dos acompañamos todo este proceso de nulidad matrimonial, donde se llama a la parte que introdujo la causa de nulidad, se le entrevista, se mandan a traer algunos testigos respecto al caso, y se le manda a traer a la otra parte, y la otra parte se le notifica que está iniciando un proceso de nulidad y que si quiere participar o no en el proceso. Hay quienes sí gustan participar en el proceso, hay quienes de plano no quieren saber nada. Luego entonces, si no quieren saber nada, se les declara ausentes en juicio y procede, ¿no? Continúa el proceso. Y ya al final de leer los testimonios las respuestas de los testigos y lo que la otra parte dijo, si es que dijo algo, si es que quiso compartir algo, pues ya uno analiza de acuerdo a lo testimoniado y se toma la decisión, ¿no? Y se declara nulo o inválido el matrimonio. Sí, así es. Y aquí, por ejemplo, después de una nulidad matrimonial, ¿puede esta persona volverse a casar por la iglesia o ya no? Así es, otro punto importante. Ciertamente, cuando concluye el proceso y la sentencia sale a favor de la nulidad, se declara matrimonio nulo, las dos partes podrían volver a casarse por la iglesia. Así es. Sin embargo, muchas veces, de acuerdo al caso, se les pone lo que llamamos un vetum, ¿no? Como un pequeño candadito. O sea, sí te podrías volver a casar por la iglesia, pero de acuerdo al caso, hasta que cumplas con esto. Muchas veces es hasta que a lo mejor superes esta situación psicológica, que fue la causal de la nulidad de tu matrimonio, ¿verdad? Y hasta que no demuestres psicológicamente que ya has superado esta situación, entonces podrías volver a casarte por la iglesia, ¿no? O hasta que no seas plenamente consciente de la dignidad, de la importancia del sacramento por la iglesia, podrás volver a casarte. Porque tristemente yo creo que todas estas situaciones de nulidad, la causa principal es la falta de conocimiento, ¿no? Sí. La falta de conocimiento de lo importante que es el matrimonio, en general, pero de manera especial, pues el matrimonio por la iglesia, el sacramento del matrimonio. Y de ahí, Paco, pues, y hermanos todos, pues también hay que tener claridad de la gran importancia de la preparación al matrimonio, sí. Que es escasa. Es creo que así lo analizamos todos los sacerdotes, y en este tema los de derecho canónico, es una debilidad en la iglesia, ¿no? Sí. La preparación al matrimonio. Para casarse al matrimonio, para empezar, se les piden algún retiro, alguna plática, y para empezar, allí ya no quieren. Ya no tengo tiempo de ir una semana. No tengo tiempo, no les gusta, van a regañadientes, van enojados. Que 2 días que me vas a dar, ¿no?, de plática. Así es. Y entonces, pues para empezar, no quieren, ¿no?, prepararse para eso. Y es increíble, ¿no? Porque pues si para ser doctor te preparas 5, 7, 8 años de acuerdo a la especialidad, ¿no? Y sigues con la maestría y sigues con el doctorado. Para ser maestro te preparas tantos años. Oye, para el matrimonio, que es toda la vida, un fin de semana, una mañanita de retiro, oye, ¿no? Desde ahí estamos mal, ¿no? Pero cuesta mucho ya en la práctica pastoral, ¿no? Realizar una muy buena preparación para el matrimonio.
Sí, yo siempre lo he comentado también, que realmente nosotros los católicos, ya cuando estamos como fieles y queremos casarnos, yo siento que sí debes tener la conciencia nosotros, ¿verdad?, de tener mínimo unos 6 meses de una preparación, ¿no?, para saber, ¿no?, para saber hasta dónde vamos a llegar y cómo vamos a llegar, ¿no? Yo me acuerdo que un padre nos decía, si no están con amor y si no se van a ser fieles hasta el final y si no se van a abrirse a la vida, mejor ni se casen, ¿no? Sí, así es. Mejor ni se casen. Yo a veces como que me ponía a temblar, pero al final entendí que es la mejor opción, ¿no? Pues si no estás Sí, preparado para lo que es el matrimonio, ¿verdad?, pues vas a fracasar, ¿no? Sí, sin duda. Y sobre todo esta preparación pues va más en cuanto a lo que la Iglesia pide, en lo que Dios pide de un matrimonio, en las obligaciones del matrimonio y bueno, ahondar en el tema del matrimonio pues es muy profundo, ¿no? Sí. El tema. Pero repito, pues no te puedes preparar para el matrimonio que tiene que ser para toda la vida en un fin de semana. Y es una limitación de la Iglesia Católica, obviamente, ¿no? La preparación al matrimonio. Una debilidad en nuestra pastoral. Y fíjate, Paco, que el Papa Francisco ha propuesto precisamente en este tema de matrimonio, en cuanto a la preparación, pues todo un acompañamiento, todo un proceso que sería ideal, pero repito, ya en la práctica cuesta mucho trabajo, ¿no? El Papa habla de un catecumenado matrimonial permanente, que empiece el acompañamiento desde el noviazgo, ¿no? Desde la preparación a la boda, ¿no?, y desde los primeros años de matrimonio, ¿no? Y hay todas unas propuestas, ¿no?, de acciones, de actividades a realizar en todo este proceso, ¿no?, antes, durante y después del matrimonio mismo. Y a lo mejor abrirnos un poquito los ojos, porque cuando estamos enamorados vemos muchas cosas de color rosa y de colores bonitos, ¿verdad? Pero ya cuando entramos en lo que es el matrimonio, decía usted, no hay responsabilidad de una a otra, no hay madurez, hay problemas psicológicos, hay estos detalles, pues al rato empiezan los problemas matrimoniales, ¿no? Así es donde dices tú, tienes que entrar realmente con un discernimiento de lo que es el matrimonio, ¿no? Así es. Al fondo, ¿no? Y hay herramientas, hay elementos de parte de la Iglesia para ayudar a todo este proceso, ¿no?, de acompañamiento a las parejas. En nuestra iglesia, por ejemplo, ha venido ya aquí a tu programa el Movimiento Familiar Cristiano, que es un movimiento importante y grande en nuestra iglesia católica, que tiene todo un programa de acompañamiento, ¿no?, de los novios, antes se llamaban círculos de novios, ¿no?, formación para el amor, que también tenía un poco ese tinte. Y pues ya ni se diga todo el proceso para matrimonios durante 3 años de temas y compartir vivencias que les ayuden pues a sacar adelante pues ese proyecto de vida común, ¿no?, que es algo sagrado y que debería de ser para siempre. Sí. Y aquí no se da como en matrimonios civiles, de que te puedes casar hasta 7 veces. No, yo creo que no les va a alcanzar la vida para casarse 7 veces. Pero bueno, por la iglesia no. Yo creo que por la iglesia, por mucho, es una segunda oportunidad, ¿no? Por mucho, yo creo, ¿no? Porque pues ya quien fracasó 2 veces en un matrimonio por la iglesia, ya hay que tener mucho cuidado como para darle una nueva oportunidad para contraer una tercer nupcia, ¿no? Así es. Pues padre, se nos acabó el tiempo, el tema es mucho más amplio, quedaron algunas preguntas todavía en el tintero, pero los micrófonos y las puertas están abiertas aquí de su programa Radio Corber, Conociendo tu Camino, para que si en otra ocasión podamos ver más ampliamente de lo que es el matrimonio, ¿no? No, así es, así yo te agradezco mucho y ciertamente ahorita, perdón, pero solamente mencionamos así a grandes rasgos, pinceladas, ¿no? Sí. Pero sí es muy vasto el tema. Y simplemente pues decirle a todos los que nos están escuchando, acompañando, que cualquier cuestión sobre este tema de nulidad, vayan con su sacerdote, su párroco, pregúntenle, el sacerdote los va a remitir a la curia, al obispado o con un servidor y podemos darle una mayor orientación. Pues, presbítero, muchas gracias por el tema, darnos su tiempo y pues aquí están los micrófonos abiertos.
Por ahí también quiero dar una invitación rapidito para el día 14 de mayo, ahí en San José, los hermanos del movimiento de Fátima tienen por ahí su anualidad y van a hacer por ahí un rosario, van a tener su festividad en San José el día sábado a partir de las 5 de la tarde. Quedan invitados para que puedan asistir por ahí a estos eventos. Pues no nos queda más que despedirnos aquí de Radio Corber, la radio inteligente, la radio por internet, de su programa Conociendo tu Camino para tu crecimiento espiritual. Padre, pues muchas gracias y nos vemos la próxima semana a partir de las 6 de la tarde con un programa más también que vamos a tener sobre lo que es la juventud. Nos vemos el próximo viernes. Gracias por su compañía, que Dios los bendiga. Hemos llegado al final de esta emisión, pero nos escuchamos el próximo viernes a las 6 de la tarde en Conociendo tu Camino, conducido por el capitán Francisco Ernesto Valdés Becerra, con temas para tu crecimiento espiritual. Solo aquí, en Radio Corber, la radio. Amigos, soy un taquero alegre y simpaticón. ¿Quieres disfrutar de unos tacos bien sabrosos? En Pepe's Tacos tenemos el puro sabor mexicano al pastor de bistec, longaniza, sesos, cabeza, lengua y tripa. Preparamos ricas tortas de pierna, milanesa de pollo, quesos al pastor y mucho más. Pambazos sincronizadas, quesadillas, gringas, la bebida de tu preferencia. Abierto desde las 9 de la mañana hasta las 10 de la noche. Pepe's Tacos, el puro sabor mexicano. Avenida 4 entre calle 5 y 7, calle 11 esquina Avenida 4 y Avenida 3 entre calles 7 y 9 en Córdoba. Pepe's Tacos. Mamá se merece todos los regalos del mundo y para este 10 de mayo, bríndale una serenata con la música más bella del mariachi Sonidos de la Niebla del maestro Poli Vázquez. Sí, señor. Para contrataciones vía WhatsApp 273-159-2424, 273-110-6847 y 273-688-2580 o búscanos como mariachisonidosdelaniebla.com.mx. Dispuestos para cualquier ocasión. Seriedad, puntualidad y profesionalismo. En tu próximo evento, disfruta de toda la música tradicional y bailable con el mariachi Sonidos de la Niebla del maestro Poli Vázquez. ¡Sí, señor! El Parque Ecológico de Paso Coyol te invita para que lo disfrutes. Ven a vivir una experiencia con la naturaleza y disfruta de su belleza. Activa tu cuerpo en su pista. Ven a disfrutar con las áreas de gimnasio al aire libre, sus juegos infantiles. El Parque Ecológico de Paso Coyol te ofrece los servicios de cafetería, sanitarios, áreas verdes para picnic, pórtico, salón, auditorio y mucho más. También podrás participar en nuestras actividades de zumba, yoga, tai chi y cursos de verano. Ven y disfruta el contacto con la naturaleza en el pulmón de la ciudad de Córdoba, Veracruz. Parque Ecológico de Paso Coyol.